A todos, muy bonito día. El día de hoy, aquí saludándolos, vamos a platicar acerca de un tema que es bien necesario. Hemos hablado mucho de los cuidadores y de los familiares, de la relación, de cómo solventar, ¿no? Esa falta de comunicación, darle esa empatía y comprensión al paciente. Lo que no hemos hablado muy profundamente es acerca de los integrantes de la familia más pequeños, que es bien importante poder hablar de este tema con ellos, informarlos, porque recuerden que en muchos casos esta enfermedad en general es de los abuelos, ¿no? Para que los niños es algo muy fuerte, sobre todo si tienen una relación muy cercana con los abuelos, que suele darse así, ¿no? Esa unión entre ellos, que los apapachan, que se cuidan, que se divierten. Y también hay personas, por supuesto, que quizás tuvieron hijos ya más adultos que están sufriendo un Alzheimer precoz y que tienen hijos tanto pequeños como en la edad de la adolescencia y que, bueno, es necesario tratar con ellos esta enfermedad. Lo que pasa es que si ya es difícil para el adulto entender, poder comprender qué va a ir sucediendo, poder gestionar las emociones. Ahora imagina qué puede pasar con un niño al que relegas, quizás para protegerlo, quizás porque no sabes cómo explicar las cosas, pero lo relegas un poquito, no le dices bien qué está pasando, quizás ya no lo llevas a ver al abuelo, ¿no? O quizás lo está viendo o viven inclusive con ustedes, él sabe tiene cambios de conducta, que de repente está molesto o que incluso ya sabes que piensa que le escondieron algo y piensa que fue el niño y puede tener problemas y no va a entender qué está pasando. Imagina un adolescente que está en la edad de los cambios hormonales que no saben ellos muchas veces ni quiénes son, están muy confusos de muchas cosas y de repente pasa esto con su familiar, con su abuelo que tanto quería o quizás con un padre, como te decía yo, que tiene ya una edad avanzada y él es un hijo joven, vamos, y qué va a pasar. Sobre todo en esta parte, por ejemplo, con los padres, ¿qué viene por el futuro? ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué pasa con esa autoridad? O sea, un montón de cosas que son emociones encontradas que los van a asustar mucho, que los van a confundir mucho, que no van a saber cómo actuar hasta sobre ciertas conductas, que se van a sentir muy inseguros. Y si la parte que los puede ayudar a comprender, ¿no? Por ejemplo, los padres hacia los abuelos o el otro padre, vamos, los tíos, o sea, las personas que bajo las que estén a cargo no los ayudan, no les dan esa guía, no les proporcionan el conocimiento adecuado que no solo el adulto debe de tener, sino también estos niños, estos adolescentes sobre la enfermedad, pues van a estar muy confundidos. Y no va a ser tanto el Alzheimer, sino que no supimos realmente cómo tratarlo o cómo manejarlo. Bueno, vamos a ahorita ver algunos puntos. En esta plática vamos a dividirla en dos. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo comunicárselos y más adelante en la siguiente plática acerca de qué actividades pueden tener con ellos, ¿no? Para mantener ese vínculo familiar. Recuerda que se trata de mantener el bienestar del paciente, el bienestar de la familia y ese vínculo familiar en el que no se rompa ese amor, en el que esa comunicación, ese apoyo se siga manteniendo a pesar de que la edad, digo, perdón, la enfermedad avance, de que se rompa esa parte de que no te reconozco, etcétera, pero que sí podemos seguir vinculados por la parte de la emoción. Quizás no reconozco a mi nieto, pero sé que esta personita que está aquí cuando me abraza me hace sentir bien, por ejemplo, ¿no? Recuerda siempre que es bien importante. Nosotros te damos algunos tips, algo que es general porque cada paciente, en este caso cada adolescente, cada niño, cada familia va a ser distinta. Entonces vamos a hablar de algo muy general. Siempre acércate a los profesionales de la salud para que te den una mejor guía de acuerdo a tu caso, a tu paciente y a las necesidades de cada quien. Entonces es bien importante que ayudar a estos niños, estos adolescentes a manejar los sentimientos que pueden tener durante el proceso de esta enfermedad, a enfrentar la situación. Es bien necesario que, claro, que hay niños muy pequeños y tú vas a decir, si el niño es menor de 4 años,
quizás, claro, no te va a entender que es una enfermedad del Alzheimer o qué está sucediendo. Entonces vas a tener que platicar con ellos cómo te puedan entender. Puedes hablar, por ejemplo, con ellos contándole algún tipo de cuento, ¿no? Menores de 4 años, ojo, aquí todavía se puede permitir un poquito estas metáforas en las que quizás dices, ¿por qué mi abuelo no se acuerda de mí? Ay, es que un ratoncito vino y se llevó los recuerdos, por ejemplo, ¿no? Estás muy pequeñito para entender que tu abuelo tiene fallas de memoria. Estás muy pequeñito todavía para entender síntomas de la enfermedad. Después de los 4 años, el niño puede, de alguna manera, entender mejor estos síntomas. Y a pesar de que no hay una fórmula mágica para poder hablar con ellos, sí hay que tener presentes ciertas recomendaciones. Después de estos 4 años, el niño pues va a estar muy expuesto a esos cambios de conducta del abuelo, a no entender y a que sea muy complejo todavía hablarle acerca de los términos de lo que es la enfermedad. Lo que el niño sí puede entender de una manera más sencilla es que el abuelo está enfermo. ¿Cómo enfermo? Bueno, enfermo como como cuando a ti te da gripa y tú estornudas y tú tienes calor, ¿no? Le vas a decir quizás fiebre o te duele algo, por ejemplo. En este momento tu abuelo está enfermo con algo que lo hace olvidarse de las cosas o con algo que lo hace molestarse. Entonces, el niño ya puede tener una relación entre una enfermedad y que con la enfermedad hay algún síntoma. Por supuesto, no va a tener quizás el concepto de síntoma, etcétera, pero sí puedes hacer ese tipo de comparaciones para que le sea más fácil de entender. ¿Por qué pasa esto? Porque tiene una enfermedad, ¿sí? Que está presentando algún síntoma. Entonces, ¿dónde está esa enfermedad? Ah, esa enfermedad de tu abuelo está aquí en la cabeza, ¿no? En la parte del cerebro. Por eso es que él no recuerda, por eso es que se le olvidan ciertas cosas, por eso es que de repente actúa raro. Y entonces todo esto el niño te lo puede entender de una mejor manera. Y estamos hablando entre los 4 y 8 años. A partir de los 8 años ya el niño puede estar más preparado para que tú puedas ir explicándole detalladamente lo que es la enfermedad y, ojo, sus fases y qué es lo que va a pasar como consecuencia. Las fases sabemos que, bueno, van a ser también muy personales, es decir, cada paciente va a llevar una experiencia diferente. Entonces, tú en conjunto con el profesional de la salud puedes ir decidiendo si al niño le vas explicando fase por fase. Quizás de inicio solo le dices que va a ir cambiando la enfermedad, que conforme se presenten ciertas cosas, lo van a enfrentar juntos. Y entonces ya cuando lleguen ciertas fases, pues puedes hablar con él, ahora sí que conforme va pasando la situación, y puedes ir reexplicándole ahora qué está sucediendo. Ya el niño está más capacitado para que puedas comunicarles esto de una manera más clara, más concisa, que no se pierda esa claridad, vamos, y que el niño no se angustie tanto. Ojo, con todo y toda la explicación, por muy claro que tú se lo estés dando y por mucho que le digas al niño que no se asuste o algo, puede obviamente empezar a enfrentarse a esos sentimientos encontrados que también los adultos están presentando. Entonces, hay que ser empáticos y tener paciencia con ellos. El primer punto es hablar con ellos claramente y concisamente. La consecuencia de este cambio de conducta la cambio de conducta es a consecuencia de una enfermedad. No tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver, tú no eres culpable, no está enojado contigo. Si es una falta de consideración, o si no se acuerda de él, o si está molesto por algo, no tiene que ver contigo. Quizás, obviamente, el niño se empieza a sentir incómodo, de repente era el mejor amigo del abuelo y ahora ya no se acuerda de su nombre. Entonces, hay que explicarle de una manera natural en que tu abuela no es que no lo quiera, es que esta enfermedad hace que no recuerde su nombre porque tiene un problema con la memoria, no es personal. O sea, la enfermedad como síntoma no se acuerda de tu nombre, lo sentiría más personal, pero lo vas a complementar. Tiene un problema con la memoria y se olvida de ciertas cosas, ¿ok? Entonces vamos a buscar la manera de que el niño no lo sienta personal, de que vaya entendiendo estos síntomas, de que lo vaya comprendiendo y que si se enfada sin motivo aparente, todo este tipo de detalles que pueden suceder, que él sepa que no es lo que su abuelo o su abuela siente para él, ¿no? Realmente, sino que
es un síntoma de esta enfermedad, para que no lo tomen personal. Y también para que también aprenda a explicarlo, ¿no? Si es necesario, si es pertinente, si alguien le pregunta, a lo mejor algún amiguito muy cercano le puede preguntar y él en su manera de entenderlo lo puede ayudar, ¿no? De alguna manera explicarle lo que está sucediendo. También hay que ayudarlo a mantener un buen humor durante el proceso, a que no pierda ese buen humor, a que no pierda esa risa, a que no pierda esa parte del niño, vamos, de emocionarse, de sentirse contento. Y recuerda que es bien importante no mentirle. Y algo que es bien básico, no le prometas cosas que no van a suceder, porque quizás lo ves tan triste, lo ves tan angustiado que se te puede salir decirle, pero va a estar bien o se va a curar. Y eso no se lo prometas porque el niño te lo va a escuchar y va a estar esperando, aunque no lo exprese, que el abuelo se cure, o que el papá se cure, o que la mamá se cure, porque tú se lo dijiste. Entonces, por favor, no prometas cosas. Quizás no le vas a decir, ay, el desenlace va a ser este, que lo vas a angustiar. Vaya adaptando poco a poco. El punto número 2 es que, como habíamos comentado esto, ya lo comentamos, lo que es esta información la vas a adaptar al interlocutor. Te decía yo, si el niño es menor de 4 años, pues puedes hablar acerca de algún tipo de cuento, algo en el que pues el ratoncito se lleva la memoria, etcétera. Hasta ahí eso es aceptable. Ya después de los 4 años vas a tener que buscar el lenguaje adecuado. Obviamente no es lo mismo que se lo expliques a un niño de 5 años que se lo expliques a un niño de 11 o 12, pero hablando entre los 4 y los 12 años, pues vas a adaptar las palabras, vas a adaptar la explicación acerca de los síntomas, quizás vas a evitar, ¿no? Hablar del nombre por el momento cuando están más chiquitos, o si les dices demencia, no van a entenderlo bien, ¿no? Habrá niños que piensen que demencia o alguien le diga que demencia es estar loco, cosas así. Entonces, mejor aprende a comunicarles o a ajustar esos términos. Tu abuelo tiene una enfermedad, como habíamos platicado, en el que su cerebro no está funcionando correctamente. Y hay algunas cosas que no va a poder hacer como las hacía antes. Si quieres, ya está más verdecito y puedes decir, es una enfermedad que se le llama demencia. Y entonces, bueno, ya sabes, y le dices que en la demencia el cerebro no funciona bien y no puede realizar algunas cosas. Pero ya le estás dando una explicación acerca de ese término para que después no sienta angustia, ¿no? O alguien le diga mal enfocado este tipo de términos, vamos, el significado del término. También anímalo a que te vaya preguntando cosas o a que les vaya preguntando cosas y que tú en medida de lo posible se las vayas contestando, adaptándolas a su edad. Siempre también puedes adquirir la ayuda del profesional de la salud para poder transmitir esto de la mejor manera, sin saturarlos de información, para que lo puedan ir procesando poco a poco, ¿sí? Y bueno, a veces, como es un niño, ya sabes que hay que explicarle, ¿no? Que quizás el abuelo ya no está entendiendo la primera, que van a tener que repetir las mismas explicaciones, vas a buscar formas alternativas con el niño para que se pueda comunicar de una mejor manera con su abuelo. El punto número 3 es que hay que buscar el momento más adecuado para hablar de la enfermedad con los niños y con los adolescentes. Un lugar en el que estén relajados, en el que se sientan bien, que ellos estén tranquilos, que puedas atender a las reacciones que están teniendo, que les puedas dar ese espacio de tiempo para que vayan entendiendo lo que les dices, para que lo vayan de alguna manera explorando también en su mente, para que les des oportunidad de que si tienen alguna duda, alguna inquietud, las puedan expresar y tú puedas ayudarles a gestionarlas quizás, o buscar ayuda para gestionarlas. Es un cambio de rutina muy transcurso de la enfermedad, pero ya es una buena manera de entrar, buscando el momento adecuado. El número 4 es, obviamente, como comentábamos ahorita, permitir que afloren esos sentimientos, los que acabábamos de decir, ¿no? Van a sacar ciertas emociones, ciertos sentimientos, tú no lo vas a juzgar.
es una nueva realidad que no están entendiendo y esas emociones pues van a salir naturalmente. Tú les vas a ayudar a facilitar cómo gestionarlas, cómo cambiándolas, que entiendan que no es malo que las sientan y que sí es bien importante que hay que buscar cosas o nuevas maneras de hacer las cosas para que no se sientan tan frustrados, para que no se sientan tan molestos, ¿no? Que ellos sepan que tú como su apoyo, que les estás entendiendo y que ellos como parte de esta familia también pueden empatizar con los otros miembros, con ellos mismos, comprender este tipo de emociones y además que empaticen también con el paciente, es decir, desde su perspectiva, desde su edad, lo puedan vivir de la mejor manera y tú asegurarte que ellos entiendan que no tienen ninguna responsabilidad ni culpa sobre lo que está sucediendo. El punto número 5 es pensar en actividades que puedan realizarse en conjunto con el paciente, ¿no? Para que se siga fomentando ese acercamiento del niño con el familiar o del adolescente con el familiar, qué tareas rutinarias, etcétera. Esto vamos a hablar, como comentaba más adelante, la semana que entra, más a fondo. Ahorita, por lo pronto, pues puedes, ya sabes, que si regar las plantas, tareas que sean fáciles, que no pongan en riesgo ni al niño ni al paciente, que ver fotografías, escuchar música, ese tipo de cosas, que disfruten ambos y que los pueda ayudar a mantenerse cercanos. El número 6 es no forzar las situaciones. Si de repente el niño está muy asustado por la conducta del abuelo, ¿no? A lo mejor acaba de tener un crisis de agresividad o lo regañó por algo o le echó la culpa de que le escondió las llaves y el niño está confundido, y eso va a depender mucho también de la edad y de todo, pues bueno, no puedes, ya que se le pasó al abuelo y el niño sigue asustado, no le puedes decir, es que ya, o sea, acuérdate que no es contigo y el niño va a seguir asustado. Hay que dejar que empiece solito a relajarse también el niño, a no forzar que estén juntos, a que si llegan a estar juntos, ya el tiempo, el momento se vuelva agradable, no se sienta angustiado, no esté asustado porque le vuelva a decir algo. O sea, hay que prepararlos para ir afrontando este tipo de situaciones y parte de afrontar esa situación quizás de la mejor manera o más correcta es también dándole su espacio al niño, también dándole su tiempo para que pueda procesar lo que está sucediendo, el evento que pasó en ese momento, ¿no? Y lo procese como parte de esta enfermedad. Entonces, por la seguridad de ambos tienes que estar bien atento a qué está sucediendo al adolescente del el enfermo, ¿eh? Y sobre todo de papeles que no quieran asumir. Y no porque a lo mejor no tienes más ayuda, lo puedo entender, y tienes un hijo adolescente, pero imagina lo confundido que puede estar, lo asustado, quizás no sepa cómo manejar la situación, quizás si el abuelo se pone agresivo, el muchacho o el niño salga corriendo, ¿no? Hay niños que son muy maduros, pero no son todos, ni son la mayoría. Entonces trata de no responsabilizarlos acerca de ese cuidado, sí que ayuden, sí que participen, siempre bajo supervisión. Y bueno, esta información que nosotros tenemos acerca de la enfermedad no solo nos va a ayudar a entender a nosotros, sino nos va a permitir poder comunicarles a los niños por qué los abuelos actúan así, por qué el papá está actuando así, por qué la mamá está sucediendo esto y cómo tratar con ellos las cosas. Acércate a los profesionales de la salud para que sepas qué puedes hacer en estos casos y recuerda que tus amigos del Lambda están siempre aquí para ti, acércate a ellos, pregúntales cosas si necesitas, checa todas las actividades que tienen para que no te sientas solo, te sientas fuerte con ellos, están cerca de ti. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que entra.